Vamos a crear un proyecto que se llama Gestión de Archivos con Artículos, que va a ser una mezcla entre el proyecto Panda y Artículos con el proyecto de gestión de archivos. Vamos a tomar del proyecto Panda el index y lo vamos a arrastrar al área de Explorer del Visual Studio Code, ya creado el proyecto Gestión de Archivos con Artículos. También vamos a tomar los estilos, copy folder, y de gestión de archivos vamos a tomar el archivo de listas y vamos a tomar el JavaScript con el script que ya tenía. Copy folder. Muy bien, arrancamos así. Nuestro archivo de listas lo vamos a borrar, lo vamos a dejar vacío, y a nuestro index le vamos a cambiar el nombre de proyecto Panda por gestión archivos con artículos. Gestión de archivos con artículos. Gestión de archivos con artículos. Muy bien, todo lo que tiene que ver con la parte de los botones que tenía el proyecto Panda lo vamos a sacar y vamos a dejar solamente la sección de artículos. En la sección de artículos, este texto, esta imagen que teníamos directamente de nuestra carpeta de images, no la vamos a tomar en cuenta, sí vamos a tomar en cuenta el texto, pero con esto vamos a constituir el archivo listas CSV. Entonces, listas CSV está vacío, lo vamos a colocar en un sector aparte y vamos a empezar a pasar, por ejemplo, el contenido de H4, pero delante del contenido de H4 vamos a poner alguna dirección de alguna notebook que ya tengo por acá, que busqué directamente en imágenes y tomé esta, la copio, me vengo acá y la pego adelante, perfecto, con la coma de separación me voy hasta el final, le doy enter para generar el segundo, es decir que esto va a quedar vacío en definitiva, y el H4 va a quedar vacío también en definitiva, y se va a completar luego con el script. Vamos a tomar el segundo contenido sin las comillas, vamos a poner la coma, voy a cerrar esto para que me sea más fácil quizás tomar los contenidos. Control C, lo pegamos acá, le damos enter, vamos al tercer dato, lo pegamos acá, le ponemos coma y vamos a colocar el texto de disco sólido, enter, y vamos al último caso. Ustedes completarán con más artículos una vez que terminen este proceso y que funcione. Apreté mal la combinación de teclas.
y vamos a colocar el último texto aquí al final. Fíjense que acá hay un error, me quedó una línea 5 que luego el script tomaría, intentaría graficarla con un artículo, entonces vamos a borrar para que nos quede al final del archivo lista CSV el cursor al fondo de la línea 4. Si tuvieran 20 líneas tendría que quedar el cursor al fondo de la línea 20. En este caso lo vamos a completar con cabeceras. Ya arranca directamente con los datos del primer artículo hasta el cuarto artículo en mi caso. Control S, guardé el archivo de listas, me quedó algo subrayado. Bueno, supongamos que no va a traer problema, puede quedar subrayado hasta disco inclusive. Estoy probando con control Z, control V, bueno, supongamos que quedó bien. Voy a cerrar el archivo de listas. De acá vamos a dejar solamente la div contenedor. Recordemos cómo está constituido el artículo. Es más, vamos a dejar un artículo para usarlo de referencia para armar el script. Entonces voy a dejar un artículo solo, pero al final la clase contenedor, la div class contenedor, va a quedar vacía porque se va a complementar con el script. Todo este script que teníamos de Panda desaparece y vamos a colocar un script nuevo script source, y en JS vamos a llamar no me funciona bien el teclado, un segundo, vamos a llamar al script JS. Correcto, y respecto de lo que es el index HTML ya estaría cubierto. Vamos a ver, listas ya está también completo. Y nos faltaría dos elementos: el script, modificarlo, y los estilos. En los estilos teníamos un estilo de artículos que lo vamos a dejar para que se comporten de la misma manera, y normalize, que lo vamos a sacar, y un archivo de estilos que importaba al archivo de artículos, y lo vamos a dejar. Lo que sí vamos a necesitar en el index también hacer un link al archivo de estilos, que ya está, pero la carpeta se llama styles y acá figura styles con style CSS, coincide perfectamente, y style CSS llama a artículos CSS. Perfecto. Bueno, entonces nos faltaría trabajar sobre el JS en principio. Después corregiremos cualquier inconveniente que haya. Muy bien, nosotros con archivo de texto no vamos a trabajar con el proceso para lectura de archivos CSV. Así que toda esta primera parte la vamos a borrar. La parte que trabaja con generación de un archivo, la exportación de un archivo, también la vamos a borrar. Y nos vamos a centrar exclusivamente en lo que tiene que ver con el script para mostrar el contenido de un archivo CSV. Utilizamos este sistema para tener un botón que era un input, en realidad un input para acceder a un archivo a través del explorador. En nuestro caso
no vamos a trabajar con un input para leer un determinado archivo, sino que lo va a leer automáticamente. Entonces vamos a cambiar esto. No va a haber un document query selecto porque no hay un input. Vamos a utilizar solamente la función de mostrar tabla, y de acá vamos a necesitar exclusivamente nuestro llamado a la función con el contenido correspondiente. Así que todo esto que fue para acceder a un archivo a través del input type file lo vamos a quitar. Y vamos a trabajar en esta ocasión con fetch. La API fetch, vamos a escribir algo al respecto acá para que quede claro. API, los puntos, vamos a poner Application Programming Interface, o mejor interfaz de programación de aplicaciones. API es un conjunto de herramientas, definiciones y protocolos que se utilizan para integrar los servicios y el software de aplicaciones. Aplicaciones, a ver, en Wikipedia. Es una interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de rutinas que provee acceso a funciones de un determinado software. Bueno, en definitiva, API como Application Programming Interface es un conjunto de funciones, procedimientos que genera una biblioteca que puede ser utilizada, que va a ser utilizada por otro software. Es decir, genera una respuesta, y esa respuesta va a ser utilizada por el software que estamos desarrollando. Lo que se dice que trabaja como una capa de abstracción, es decir, nosotros no sabemos cómo lo hace, pero nos trae el resultado que necesitamos. Entonces, vamos a ver si consigo acá. Me gustó. Es un conjunto de soluciones, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. Exacto. Control C y lo vamos a pegar acá. Control B, la Z, y ahí tenemos nuestra definición de API. Y ahora vamos a escribir la definición de fetch, que significa búsqueda
Podemos trabajar acá con Developer Mozilla, que es una enciclopedia que tiene que ver también con toda la parte de programación, y nos dice proporciona una interfaz JavaScript para acceder y manipular partes del canal HTTP tales como peticiones y respuestas. Es decir, se basa en pedidos y respuestas y en promesas. Vamos a ver si lo habla acá. También proveer el método Global Fetch, una forma fácil y lógica de obtener recursos de forma asincrónica por la red. Como se basa en promesas, hay que tener en cuenta que cada vez que utilizamos fetch hay que indicar que espere que termine la búsqueda de o la ejecución de una solicitud para luego esperar la finalización de la entrega de la respuesta, para luego nosotros poder accionar con ese conjunto de datos. Así que se basa en promesas, se basa en respuestas y en espera de las respuestas para que no actúen todas en segundo plano y eso traiga algún inconveniente porque todavía no se recibirán los datos. Es decir, que para poder trabajar con los datos que recibimos de la búsqueda efectuada por fetch, hay que esperar a que termine la llegada de la información pertinente. Esto se puede trabajar con canales HTTP, es decir, con el protocolo HTTP, pero también se puede trabajar con recursos locales. Así que en nuestro caso lo vamos a utilizar con recursos locales. Vamos a ver la otra definición que teníamos por acá. Ven, se trabaja con GetPost en lo que tiene que ver con HTTP. Y bueno, vamos a, ven, acá se basa en promesas, por eso una vez que nosotros ejecutamos el comando fetch, después tenemos que utilizar el punto .den para decirle que luego de haber ejecutado lo que tenga acá como dirección, llame a una determinada función. Así que lo vamos a ver ahora en lo que vamos a codificar. Así que vamos a dejar mejor, a ver qué dice Cloud Google. No, pero acá habla de APIs y yo estaba trabajando o viendo lo de API Fetch. Así que vamos a tomar esto y vamos a documentarlo acá. Perfecto. Bueno, ahora vamos a utilizar efectivamente el comando fetch para traer los datos del archivo que queremos. Entonces le tenemos que indicar sobre qué archivo vamos a trabajar, que es listas.csv. Entonces, listas CSV va a ir acompañado de un punto y de un punto den, que para hacerlo más fácil lo vamos a definir acá abajo. En el punto den, que también lleva paréntesis, basado en la ejecución de una promesa, que es la apertura del archivo listas, es decir, una vez buscado el archivo listas dentro de la indicación o la información que le dimos acá, es decir, en el mismo lugar donde está nuestro index, se ejecutará el den. El den entonces va a permitirnos llamar a otra función que reciba, que nos regrese el contenido del archivo en una variable que normalmente la llamamos res, por lo que hace referencia, esperen que un segundito, que acá tenemos que abrir llaves, perdón, pero las llaves no van acá, van dentro de la función. Antes de cerrar el paréntesis del den, entonces de esta manera, una vez abierto el archivo listas CSV, luego en la variable res vendrán los datos de este archivo.
nos regresa el contenido. Es decir, vamos a colocar acá en res nos regresa el contenido. Muy bien. Podríamos ver con un console log que contiene res. Vamos a verlo. Por ahora a la función mostrar tabla con contenido no la estamos ejecutando, no la estamos llamando, así que lo único que se va a basar en ver es esto. Vamos a ver si trae el archivo listas y si muestra algo. Vamos a ir al index, vamos a abrirlo. Por ahora no tenemos absolutamente nada. Vamos a F12 y acá nos dice que ya nos trajo una respuesta. Y que esa respuesta fue efectiva. Un status 200 es que fue efectivo. Y nos trae un prototype de response que nos permite conocer qué funciones podemos ejecutar sobre esta respuesta. En nuestro caso no queremos una respuesta de tipo JSON, no queremos una respuesta de tipo clone, from data, blob, sino que queremos una respuesta de tipo texto. Acá en el prototype tenemos el prototipo, qué tipo de funciones puede llamar para recibir los datos de determinada manera. En nuestro caso es un tipo texto. Pero la información por ahora no llega. Entonces, pero sí la vamos a querer traer en modo texto. Para eso volvemos entonces a nuestro script. El console log solamente no nos sirve. Vamos a tener que decirle que nos retorne ese contenido de res en formato texto. Nos retorne ese contenido en formato texto. Bueno, una vez que retorna ese contenido en formato texto, lo tenemos que acceder y le vamos a acceder nuevamente con un punto den, luego de haber recibido la información y haberla devuelto a través del return en formato texto. Este punto den es el que la va a tomar, y este punto den, cuando la toma, también tiene que ejecutar una función, y en este caso la función la va a ejecutar con el contenido de este return, y el contenido de este return le podemos dar el nombre que queramos. En este caso yo le puse data, pero podría haber sido cualquier otro nombre, y obviamente por ser una función tenemos que abrir llave y cerrar llave, y acá efectivamente decirle qué es lo que vamos a hacer con estos datos. Ahora sí podríamos hacer un console log de data, a ver qué trae. Control S, venimos acá y ahora vemos que aparte del response que teníamos en el console log anterior, utilizando el método text, convertimos o trajimos, mejor dicho, ese contenido a modo texto. Y acá está toda la información que tenía dentro el archivo emitido por consola. Nosotros no vamos a querer emitirlo por consola, sino que vamos a querer ejecutar la función mostrar tabla con esa data. Vamos a ver que acá hay un inconveniente: cannot set properties of null setting in at mostrar tabla. Bueno, acá está funcionando mal, pero ya me fui a la línea 32. No es este contenido que está funcionando mal, ni lo que acabo de escribir acá. Lo que está funcionando mal ya es, repito, la línea 32, que es esta línea tabular que no existe, solamente nos quedó el contenedor. Bueno, ahora vamos a ver con esa información
Vamos a escribir algo acá para que quede documentado. El contenido recibido, vamos a una función que lo aplica, aplica data, tanto en el console log como en el llamado a la función mostrar tabla. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a reparar acá una cosa, acá mostrar tabla lo está mandando o lo está enviando con un parámetro que es data, como dice ahí arriba, el parámetro de tipo string, y acá lo está recibiendo con otro nombre. Recuerden que es indistinto, acá estoy mandando contenido con un nombre y acá lo estoy recibiendo con otro, podría haber sido, es perfectamente válido, no hace falta que acá se llame data. Bien, entonces acá está hablando de un query selector, de un selector que se llamaba numeral tabular, que era la tabla. Ya no lo tenemos, ahora tenemos el contenedor, vamos a verlo, donde queremos generar los artículos es dentro de este contenedor, que en breve lo vamos a vaciar. Entonces vamos a ponerle punto contenedor. Lo vamos a dejar con el nombre tabular, es indistinto, pero que va a tomar al selector punto contenedor. Esto lo vamos a dejar así. El template literal ya lo conocemos del ejercicio de gestión de archivos, y vamos a utilizar ese template literal para generar, en este caso no tablas, sino artículos. Vamos a generar un template vacío. Acuérdense que tenemos que trabajar siempre en un formato template para luego inyectarlo en el contenedor en este caso. Entonces, este lo vamos a sacar porque ya no estamos trabajando con tablas. Y no tenemos una fila de encabezados, así que esto también lo vamos a quitar. Y ya tenemos nuestro template vacío. En nuestro template vamos a tener que asignarle un artículo. Perfecto, le asignamos un artículo. Vamos a ver en el index. Lo que queremos generar dentro del contenedor es un article. Así como generamos dentro del contenedor un article, por cada elemento vamos a querer cerrarlo ese artículo. Entonces al template vamos a tener que decirle que también cierre el artículo. Acá no nos ayuda porque acuérdense que estamos trabajando dentro de un literal, no estamos trabajando dentro de un HTML. Entonces, así como abrimos el artículo, lo tenemos que cerrar. Pero si utilizo template igual y acá el template igual, no se está cargando el template, se está reemplazando el artículo que acá defino, se está reemplazando por este barra artículo que lo cierra. Entonces, para armar y continuar armando, tengo que utilizar el más, que sigue generando contenido dentro del template. Muy bien. Y lo otro que tengo que cargar en el template va a ser la imagen y el H4. Entonces le agregamos
la imagen, por eso dejé el index acá para tomar el formato de imagen. Control C, me equivoco, Control V, y acá tenemos para establecer el source. ¿Y el source cuál va a ser? Va a ser celdas fila, perdón, acá vamos a necesitar el pesos llave, que es el que nos permite cargar contenidos variables dentro del template. Esa es la idea. Y entonces acá sí va a ir celdas fila subindicado por 0, celdas fila subindicado por 0, que es el HTTP de la imagen. Y nos faltaría al template sumarle también el H4 o H3, H4. Control C, Control V, tengo el H4 que en su interior va a llevar el pesos celdas fila sub 1, que sería el nombre del artículo. A ver, recuerden que acá estamos recibiendo del archivo en data, estamos recibiendo dos datos por registro. Uno es el HTTPS, es decir, la imagen, y el otro es el nombre del artículo. Entonces, la imagen va a ser el primer elemento de la tabla, del array, perdón, que es celda fila, el primer elemento del array, y el nombre va a ser celda fila sub 1, que va a quedar en el H4. Luego vamos a cerrar el artículo y luego vamos, una vez que recorrió todos los elementos del archivo, vamos a, con el template ya lleno, lo vamos a inyectar en el tabular, que sería el contenedor. Vamos a guardar el script. Vamos a ver si hizo algo. Ajá, uno solo trajo. ¿Por qué trajo uno solo? Vamos a ir a elementos. Vamos a ver acá en la sección artículos, en la div class contenedor, generar un artículo, uno solo. Generar un artículo solo. Fíjense que no hay más artículos. ¿Por qué generar un artículo solo? Creo que es el último. ¿Por qué dejó solamente el último? Vamos a ver. Yo estoy armando un template que va a tener de contenido a todos los artículos. Y si en el primer artículo yo le pongo un igual acá, y cuando vuelve a comenzar el for con el segundo artículo otra vez le pongo un igual, otra vez estoy reemplazando todo el template con un artículo solo. Por eso me termina quedando el último. Yo acá ya tengo que empezar con el más, porque acá se inicia el template, se carga el template con todos los artículos y se lo inyecta al contenedor. Ahora sí va a cargar todos los artículos con apertura y cierre de cada uno. Lo guardo, nos venimos acá y acá ya aparecieron todos los artículos. Y si vamos a la sección artículos, vamos a ver que aparecen todos los artículos dentro de la div contenedor. Me fue armando todos los artículos a través de este recorrido. Es decir, repasémoslo. Toma al contenedor y a la div se le asigna a tabular, que lo va a usar acá para inyectarle todo el template.
separa el contenido a través del fin de línea, entonces coloca acá todas las filas. En filas aparecen todas las filas del contenido. Luego recorre todas esas filas. Primero genera un template vacío y por cada fila que recorre arma un array de celdas, que sería cada uno de los contenidos de cada fila. Entonces va a tener dos elementos solos porque el separador es la coma. Y separados por coma, dentro de listas hay dos elementos solamente, la imagen y el texto. Acá está la coma. Acá está la coma. Acá está la coma y acá está la coma. Si quisiéramos más contenido, separaríamos el nombre con una coma del otro contenido y así sucesivamente. Entonces, volvemos a nuestro script. Toma el recorrido en celdas filas, pone toda la fila, todas las celdas de la fila, que son dos, y la primera celda de la fila se la asigna como imagen y la segunda celda de la fila se la asigna como H4, en el mismo orden que está en listas. Y por cada artículo genera un artículo y lo cierra. Y va armando el template. El template, digamos que sería todo el contenido de todos los artículos. Lo arma en memoria con el nombre template. Si nosotros acá ponemos, a ver, un console log, a ver qué muestra, ¿no? Console.log, perdón, el template control C, console log, puso en rojo esto. Bueno, ahí está. Ven que va mostrando cada artículo. Article, la imagen, el texto, y acá cierra el article. Arranca otro article, etcétera, etcétera. Este es todo el contenido de template. Tiene todos los artículos. Bueno, así que me mostró el contenido del template, y si lo pongo acá, me va a ir mostrando, repitiéndome, porque en la primera vez que recorre esto va a tener un artículo solo, en la segunda vez va a tener, voy a poner un console log para que se entienda mejor. De guiones, y fíjense como ahora cada artículo, en la primera vez que hace el recorrido en el for tiene un artículo solo, la segunda vez que hace el recorrido en el for tiene un artículo que comienza acá y termina acá y un segundo artículo, la tercera vez tiene los tres artículos, la cuarta vez tiene los cuatro artículos. Es decir, al template se le van cargando cada uno de los artículos. Al final tiene los cuatro artículos y es cuando sale del for y se lo asigna al tabular con el punto inner HTML. Bueno, vamos a corregir algo de los estilos. Acá me quedó una barra de separación que queda bastante mal, así que vamos a ir a Style, artículos tiene un padding top, margin top, perdón. La sección, ¿cómo se llama? Sí, artículos. Entonces artículos, toda la sección artículos tiene un padding top de 20 píxeles, un margin top de 20 píxeles, que no tiene sentido porque por ese motivo se separa el header. Ahí está pegado. Y esto sigue actuando responsive porque ya en el ejercicio que habíamos hecho de Panda con artículos ya estaba funcionando responsive. Así que para probarlo sería conveniente que agreguen, una vez que lo tienen terminado, más artículos para ver si sigue actuando de la forma que corresponde.
es decir, a listas CSV, le siguen agregando más productos. Entonces vamos viendo si la funcionalidad de nuestro proyecto es correcto. Fíjense que es muy cortito el script, muy fácil con fetch, que es un elemento moderno. Es muy fácil con fetch lograr el acceso al contenido del archivo y el llamado a la función mostrar tabla. Y luego mostrar tabla tiene muy parecido a lo que teníamos el otro día en el ejercicio de gestión de archivos, con algunas modificaciones que van generando cada uno de los artículos, en este caso no una tabla, sino un conjunto de artículos dentro de la div contenedor.